día, mi nombre es Francesca Mateo Medina, soy médico residente en la especialidad de psiquiatría en el Hospital Hermilio Valdizán. El día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno por consumo de benzodiazepinas, tanto el mecanismo de acción, su diagnóstico y tratamiento. Vamos a empezar con un poco de epidemiología. En cuanto a la prevalencia de uso de benzodiazepinas en población en general es de un 4 al 5%. Su uso se aumenta con la edad y sobre todo en mujeres se les receta el doble de frecuencia que en hombres. La mayoría de las personas que toman benzodiazepinas es según lo prescrito, sin embargo existe un menos de un 2% que va escalando a dosis más altas. Existe mayor riesgo de abuso de benzodiazepinas, en particular en aquellas con antecedentes personales o familiares de trastorno por uso de sustancias. Para hablar en sí sobre las benzodiazepinas, fue Leo Sterbach quien a mediados de 1950 descubre o sintetiza lo que es su estructura química. La estructura química de las benzodiazepinas es un anillo benceno con un anillo de diazepina en fusión, y fue en 1960 donde se sintetiza por primera vez lo que es el clorazepóxido, seguido del diazepam, oxazepam, nitrazepam, clorazepam y lorazepam hasta en 1975. Se caracteriza por ejercer en sí un cuádruple efecto. Tiene un efecto ansiolítico, sedantes, anticonvulsivo, miorelajante. Y estos efectos van a estar en diferentes proporciones en cada benzodiazepina y eso va a determinar su perfil de acción. Aquí les he traído un cuadro de clasificación en cuanto a su vida media. Tenemos la acción larga, la acción media, la acción corta, la ultra corta. Y he subrayado las más frecuentes que usamos, ¿no? Que sea el diazepam, el clorazepam, el lorazepam, el alprazolam, el midazolam. En cuanto a su farmacocinética, va a depender sobre todo de su vía de administración, va a depender de su absorción y su volumen de distribución. En cuanto a vía de administración de las benzodiazepinas, tenemos intramuscular, intravenosa, oral, sublingual, intranasal y rectal. Para hablar de su distribución, va a depender de su liposolubilidad. Va a haber mayor distribución en mujeres y en ancianos de mayores de 65. La unión a proteínas es entre un 85 al 100%. Atraviesa en sí la barrera hematocefálica y alcanza en líquido cefalorraquídeo una concentración mayor que en plasma. Pasa la leche materna y también atraviesa la placenta. En cuanto a su metabolismo, va a tener un metabolismo hepático, va a oxidarse por las enzimas del citocromo P450 en fase 1, se conjuga en fase 2 y se excreta finalmente por vía renal. Existen benzodiazepinas que tienen acciones adicionales a través de sus productos de metabolitos activos. Entre ellos tenemos el diazepam, que tiene su metabolito activo, que es el oxazepam, el dismetildiazepam y el temazepam. Para hablar en sí del mecanismo de las benzodiazepinas, su mecanismo de acción, es importante entender modulador alostérico positivo. Es decir, la benzodiazepina va a tener su propio sitio de acción a nivel del receptor GABA-A, y lo que va a hacer es que potencia la función cuando el GABA se une a su receptor. Lo que va a hacer es que aumenta un estado inhibitorio y va a reducir la excitabilidad de las neuronas. También quisiera recalcar que en ausencia del GABA no va a haber una acción de benzodiazepinas propiamente dicho. Entonces, para terminar, la idea es de que las benzodiazepinas potencian la función del GABA. Pero ¿cómo así se genera la adicción, ¿no? Para empezar, como va a haber un aumento de inhibición GABAérgica causada por el uso crónico de las benzodiazepinas, el cuerpo va a tener mecanismos compensatorios. Este mecanismo compensatorio es que ante un aumento de la inhibición va a haber también un mecanismo excitatorio. Entonces va a haber un equilibrio de neurotransmisores, tanto excitatorios como inhibitorios. Es ahí donde se desarrolla la tolerancia. Entonces mientras más voy tratando de equilibrar esta inhibición, voy a requerir más dosis para tener una inhibición de la que antes solía tener. Entonces, en cuanto existe una retirada brusca de esta inhibición, va a quedar de forma compensatoria esta actividad excitatoria glutamatérgica. Y eso es lo que me va a dar síntomas tanto de abstinencia como es la ansiedad o los temblores. Entonces va a haber una hiperactividad del glutamato. Otra teoría nos habla en sí del aumento de la dopamina, ¿no? Es un poco
Con este cuadro vamos a poder tratar de entenderlo. En sí, todas las adicciones, su neurotransmisor estrella es la dopamina, ¿sí? Entonces, a nivel del núcleo accumbens va a haber un aumento de la dopamina. ¿Cómo va a ocurrir esto si la benzodiazepina es inhibitoria? ¿Qué es lo que pasa? A nivel del núcleo accumbens va a haber neuronas, va a haber interneuronas, que lo que hace es controlar, ¿no?, la liberación de dopamina. Esas interneuronas son interneuronas GABAérgicas, y cuando hay presencia de benzodiazepinas inhibe a la interneurona inhibitoria, digámoslo así. Y lo que va a hacer es aumentar la dopamina. Entonces, cada vez que yo consume benzodiazepinas, voy a aumentar la dopamina de una forma indirecta. En sí, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo para la dependencia? Existen factores farmacológicos, los factores de diagnóstico y factores de la persona. En cuanto a factores farmacológicos, sobre todo va a haber mayor riesgo de dependencia en benzodiazepinas de vida media corta, de rápida velocidad de absorción y de alta liposolubilidad. En cuanto al diagnóstico, puede ser un diagnóstico maltratado, ¿no? El trastorno de depresivo mayor y el trastorno de pánico, que solamente usen benzodiazepinas para tratarlo, es algo incorrecto, ¿no? O también que exista un tiempo excesivo de tratamiento o una tendencia a usar mayor dosis. Y en cuanto a las personas que tengan mayor factor de riesgo de dependencia, tenemos a las personas que tienen antecedentes de dependencia de sustancias y a personas con trastornos de personalidad. Se ha visto con mayor frecuencia en riesgo. Pero ¿cómo así hago el diagnóstico del trastorno por consumo de sustancias? Va a tener tres componentes importantes. Tenemos el psicológico, el social y el biológico. En cuanto al psicológico, es que el paciente no ha podido adherirse a sus límites de consumo. Ha tenido una intención infructuosa por suspender o reducir el consumo y ha seguido consumiendo a pesar de tener problemas, y también que tenga un deseo imperioso de consumir benzodiazepinas. En cuanto a lo social, vamos a encontrar que pasa tiempo consumiendo, dedica menos tiempo en asuntos personales. Y en cuanto a biológico, tiene que haber tolerancia o abstinencia. ¿A qué me refiero con tolerancia? A que necesite mayor dosis para tener el mismo efecto, y ante abstinencia es cuando yo suspendo este tipo de sustancias, voy a tener síntomas como es el temblor, el deseo, la ansiedad, por ejemplo. ¿Cómo yo podría detectar en un primer nivel de atención a estos pacientes que tienen un problema de consumo de benzodiazepinas? Por ejemplo, el paciente busca recetas en distintos médicos, visita repetidas veces a emergencia para adquirir más benzodiazepinas, refiere hasta pérdida de receta, ¿no? Se pone ansioso cuando la siguiente receta no es fácilmente disponible, ¿no? Va a distintas farmacias sin receta. Borronea, ¿no?, esta parte de la receta donde dice cuando expira, ¿no? Toma benzodiazepinas por meses o hasta por años. Continúa tomando benzodiazepinas a pesar que la indicación haya sido que lo suspenda, y también que esta persona esté necesitando benzodiazepinas para llevar a cabo ciertas actividades. También lleva este medicamento todo su tiempo y usa dosis extras para que, porque si es que haya eventos estresantes. Entonces, más o menos así podríamos identificar si este paciente tiene este trastorno de consumo por benzodiazepinas. Pero ¿cómo vamos a manejar una vez que ya tenga los ciertos criterios diagnósticos, como hemos hablado, en cuanto psicológico, biológico y personal? Una vez identificado, lo que tenemos que hacer es un manejo de disminución y finalmente suspensión de la benzodiazepina. En cuanto a su manejo, primero es importante evaluar la existencia de alguna comorbilidad psiquiátrica, ¿sí? Después tenemos que evaluar el grado de dependencia en función del tiempo de consumo según la dosis, qué tipo de benzodiazepina, la vida media de benzodiazepina que está tomando, ¿no? También están los planteamientos psicoterapéuticos, como que dan mucho mejor resultado, es la terapia cognitivo-conductual, y finalmente también es la retirada del medicamento, ¿no? Es importante tener en cuenta que la retirada es de manera paulatina, podría ser entre 4 a 8 semanas, y es también hay que tener en cuenta el cuadro de equivalencia. Se usa
tenemos que cambiar la benzodiazepina que esté usando el paciente por una benzodiazepina de acción media larga. En este caso nos recomiendan usar diazepam. Entonces para eso necesitamos una dosis equivalente. Por ejemplo, si mi paciente toma clonazepam, entonces es importante tener en cuenta que por cada 2 miligramos de clonazepam son 10 miligramos de diazepam. Entonces yo hago la equivalencia y con eso voy a empezar a hacer la desescalada. ¿Cómo podemos hacer la desescalada, ¿no? La retirada de las benzodiazepinas va a requerir una pauta lentamente descendente, bien sea de la misma benzodiazepina o de, por ejemplo, esta bioequivalencia. Por ejemplo, ¿no? Con dosis aproximadas puede ser que se vaya reduciendo el primer 50% en los primeros 4 días, luego un 25% en los siguientes 4 días y el último 25% va a ser en 4 semanas. Otros autores determinan, por ejemplo, una reducción de 25% cada 2 semanas, otro 25% entre la primera y la segunda semana y después a un 10% de manera semanal. No se ha visto podemos decir que no uno es mejor que otro, pero lo que sí se recalca es que la retirada de benzodiazepinas sea de forma escalonada y lenta. Ahora, si nosotros tenemos a un paciente que tiene este trastorno por consumo de benzodiazepinas, pero tiene una comorbilidad, es importante poder determinarla, ¿no? Si es una ansiedad generalizada, si es una crisis de angustia, fobia, TOC, o si tiene trastorno del sueño, y también empezar a darle una medicación coadyuvante. Por ejemplo, si tiene ansiedad generalizada y consume benzodiazepinas, mientras voy retirando tengo que empezar a instalar otra medicación como es la pregabalina, la gabapentina. Si el paciente tiene crisis de angustia, TOC, depresión, voy retirando la benzodiazepina, pero voy ajustando dosis de inhibidores de recaptación de serotonina, por ejemplo. O si tienen en sí un trastorno del sueño, bajo la benzodiazepina y voy aumentando lo que es mirtazapina, quetiapina o lanzapina. Pero si este paciente no tiene una comorbilidad psiquiátrica, sino que predomina en lo que es que tenga una comorbilidad en sí adictiva, tenemos, por ejemplo, pacientes que consumen alcohol y consumen benzodiazepinas. Por ejemplo, bajamos la benzodiazepina y vamos tratando el alcoholismo, ya sea con disulfiram, con tolpiramato o con naltrexona. Si esta persona en sí es adicción también a opioides, se puede usar metadona. O si a la par usaba benzodiazepinas y también tiene el trastorno de adicción al tabaco, puede ser que usemos coadyuvante con el bupropión. Bueno, eso sería todo en cuanto al tema de la telecapacitación de hoy. Esa es la bibliografía que se ha usado y espero que esto podría disuadir algunas dudas.